7 de la mañana con 12 minutos. A ver, hablemos de esta trágica situación ocurrida en Torres del Paine con estas 5 víctimas fatales. Ayer lo decíamos. A ver, hay un factor autocuidado, pero también hay un factor de cómo se están gestionando nuestros parques nacionales. Sin duda este es el más importante y el más visitado, el más ícono de nuestro país, el más conocido en el mundo. Y lo decíamos, hay un staff o una dotación de alrededor de 27, 30 guardaparques para más de 250.000 hectáreas. El director de CONAF reconoció que en esta situación no había guardaparques. Vamos con Karim Bute. Karim Bute nos amplía. Karim. Hola, Karim. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Florencia, Gonzalo. Estamos aquí en la costanera de Puerto Natales. A mi espalda ustedes pueden ver el macizo Paine, que es donde ocurre esta tragedia el día lunes. Y la verdad es que ayer tuvimos la confirmación. Ha habido conferencias de prensa luego de los COGRIT, donde se reúnen las autoridades. Ayer en la tarde uno de ellos, y bueno, le preguntábamos a las autoridades por qué CONAF no ha dicho nada, por qué no está aquí el director de CONAF en esta reunión, en esta conferencia de prensa, ¿no? Sale a hablar el delegado provincial, el director de Senapred, el oficial de Carabineros, bueno, todas las autoridades, pero no había hablado nadie de CONAF. Y ayer en la tarde aparece a través de un Zoom conectado en una entrevista, reconociendo que a esa hora, cuando ocurre esta tragedia, no estaban los guardaparques de CONAF en el lugar donde deberían haber estado. ¿Por qué son tan importantes? Porque son ellos quienes le transmiten la información, en definitiva, a los turistas de si es posible o no hacer alguno de los circuitos de trekking de las Torres del Paine. En este caso es en la parte más compleja, más adversa de la montaña donde ocurre la tragedia el día lunes. Él reconoció que habían tenido permiso para ir a votar en las elecciones del pasado domingo y que todavía no habían regresado a sus puestos porque ese regreso lo hacen caminando y eso tarda aproximadamente 12 horas. Por eso no estaban en su lugar. Ahora, es bien incomprensible esta explicación que dan, ¿no? Sabiendo que venía un sistema frontal adverso, que las condiciones climáticas no permitían hacer estas rutas, que no se haya informado esto, que no se haya cerrado por lo menos este sector para que los turistas no acudan a hacer ese trekking que en definitiva terminó costándole la vida. Bueno, esa fue la explicación que se dio el día de ayer, respuestas que por supuesto no han dejado para nada conformes y que abren más interrogantes respecto a cuáles son las condiciones de, como tú lo decías, Gonzalo, el lugar probablemente más visitado por extranjeros en nuestro país, el parque nacional más importante de Chile, un lugar que debería tener condiciones, lugares seguros de resguardo, campamentos, tal vez zonas de conexión de Wi-Fi, bueno, mejores rutas, mejor señalización, en definitiva, un lugar que esté a la altura de recibir a turistas internacionales. Bueno, ayer se cumplió el objetivo en esta fase que se había denominado de ubicación y rescate, que era a través de helicópteros de la Fuerza Aérea poder rescatar los cuerpos de las personas que perdieron la vida ahí, de estos 5 turistas extranjeros. Había una ventana climática que lo permitía. El día anterior era imposible. Hoy nos dicen que también las condiciones climáticas son bastante adversas. Pese a que ahora está despejado, aquí podemos tener las 4 estaciones en un mismo día. Pero bueno, ayer a eso de la 1:15 de la tarde, logra despegar este helicóptero de la FACH y poder llegar hasta el lugar y rescatar los cuerpos. Los trasladan hasta el regimiento de Puerto Natales y desde ahí al servicio médico legal, donde se ha estado trabajando toda la tarde, durante la noche y también el día de hoy en la identificación de los cuerpos. Lo van a hacer a través de las huellas digitales, de muestras dentales también, y lo que tienen que hacer y lo que se está gestionando es a través de los consulados de cada uno de los países poder obtener información para cotejar esto y lograr acelerar este trámite, el de identificación, y luego de eso la repatriación de los cuerpos para que puedan volver a sus países con sus familiares. Así que eso se está gestionando también a través de los distintos consulados de cada país. Recordemos que aquí hay víctimas mexicanas, víctimas alemanas y también británicas. Eso ocurrió el día de ayer con el rescate de los cuerpos, y en paralelo helicópteros de Carabineros también hicieron una evacuación aérea de las personas que estaban en uno de los campamentos en el sector de Dickens, donde hay un albergue y donde estaban estas personas ahí y habían hecho un llamado a través de las redes sociales
señalando que habían algunas personas que estaban muy mal emocionalmente, que estaban traumatizados con lo ocurrido y físicamente también muy afectados, deteriorados y que no podían iniciar este trekking de regreso. Así que estaban pidiendo ser evacuados y esto se logró también el día de ayer. 2 helicópteros con 8 personas de distintos países entonces que fueron trasladados hasta el hospital, se hizo el chequeo, se hizo la revisión de sus condiciones de salud y luego fueron dados de alta en horas de la tarde. Escuchemos lo que dijo ayer el el representante del gobierno aquí en la zona. Estamos hablando de algunas de las autoridades que se reunieron en horas de la tarde y que actualizaron lo que se había hecho con estas operaciones de rescate. Revisemos las declaraciones. Se cumplieron los objetivos trazados en el COGRID de la mañana, se logró una exitosa evacuación de las 5 personas fallecidas, ya se encuentran en Puerto Natales, Servicio Médico Legal, realmente un reconocimiento al tremendo igual esfuerzo y trabajo realizado por las instituciones para poder llegar a un sitio de muy difícil acceso y aprovechar las ventanas climáticas que nos otorgó el día de hoy para el cumplimiento de este objetivo. Ha sido un arduo trabajo que se ha desarrollado desde el día 1, en la cual se levantó esta emergencia y se han desplegado los medios necesarios y suficientes para, primero, realizar la búsqueda y rescate, de aquellas personas que estaban en el sector de Torres del Paine, y hoy día, bueno, finalizamos con ya el rescate de los cuerpos de las 5 personas que fallecieron y que nosotros como institución lamentamos. Pues reitero, mira, acá hay un tema de también asumir que cuando uno hace este tipo de excursiones, aventuras en un lugar tan extremo como este, de una u otra manera asume un buen porcentaje de riesgo. Pero hay cosas que no pueden ocurrir, que tienen que ver con la gestión y administración del parque nacional más importante del país. Es nuestra imagen. Son vidas que se perdieron, que es lo más importante. 5 muertos. Y resulta que ¿cómo mandan o le dan permiso para ir a votar a todos juntos? O sea, no se puede entender, Karim. Exacto. O sea, no se puede entender considerando que venía un sistema frontal adverso. No se puede entender considerando que aquí muy cerquita en Argentina, por ejemplo, con el mismo aviso meteorológico, se suspendieron todas las actividades turísticas. O sea, los buses no salían, se suspendieron las actividades y aquí ni siquiera se cortó este tramo de la ruta, se les da permiso y no se tiene la preocupación de poner a otras personas en su lugar. Mientras ellos vayan a votar, ok, está bien, es su deber cívico, es su derecho, es su obligación, pero hay que cubrir ese turno, ¿no? Hay que poner a otras personas ahí mientras tanto y ahí está la gestión. Ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿quién está gestionando este lugar que es tan importante para nuestro país, ¿no? Donde vienen muchos turistas. Esto es un duro golpe para el turismo de nuestro país, muchachos. Aquí es inexplicable lo que se ha entregado como razón, como la explicación que se ha dado cuesta mucho entenderla. Nosotros ayer y en cada uno de los COGRID decíamos, ¿por qué no hay nadie de CONAF aquí? Y las preguntas que les hacíamos a las autoridades era respecto de la responsabilidad. Y la respuesta que nos daban era que, bueno, estamos en una fase inicial que es de rescate, de búsqueda y nosotros luego vamos a entrar a la fase de la investigación. Ok, se rescataron los cuerpos ayer, se trasladaron a los heridos fueron dados de alta. Bueno, ahora respondamos un poquito de estas preguntas, ¿no? Y ahí es cuando se incomodaron mucho las autoridades. La verdad es que las respuestas no dejaban conformes para nada. Le preguntábamos al director de Senapred, bueno, ellos recibieron un aviso de mal tiempo. ¿Y qué hicieron con esa información? Y lo que nos decía el director de Senapred es que ellos emitieron una alerta temprana preventiva. Ok, entonces, ¿a quién le emiten esa alerta temprana preventiva? Bueno, a quienes corresponden, nos decían, eludiendo un poquito la respuesta frontal, clara. Y nos decía que eso se le entrega a CONAF. El tema es que esa información nunca se le traspasó a los turistas. Esa información nunca le llegó a los turistas porque no estaban esas personas en su lugar de trabajo. No había nadie, exactamente. Escuchemos qué dijo el director de Senapred, que recibieron, recordemos, una señal de la empresa Garmin de Estados Unidos y así fue como se enteran ellos de que habían personas perdidas en la parte más compleja de la montaña. Nunca se está suficientemente preparado. Y sobre todo en estas situaciones que dependemos de las condiciones climáticas, que son realmente impredecibles. Los pronósticos son pronósticos y pueden cambiar.
y tenemos historia, ¿no es cierto?, hacia atrás, que en situaciones de previsión se han tomado todas las previsiones y lamentablemente han existido condiciones que son realmente impredecibles. Por lo tanto, si tenemos algo que mejorar, lo vamos a hacer una vez terminado esto y mirando la experiencia que hemos vivido. Claro, ahora una cosa, Karim, Gonzalo, que a mí no me queda claro, es que ¿qué pasa si hubiesen estado los guardaparques en sus lugares de trabajo en esos momentos? ¿Ellos tienen la facultad, por ejemplo, o los dispositivos para poder cerrar un sendero, es decir, evitar que los turistas hayan pasado a las 6 de la mañana? Claro, si ahora está cerrada la O. Claro. La W está abierta, que es un poco más corto, pero la O está cerrada. Sí. Mira, te doy dos ejemplos, Karim, Flo. Cuando en el invierno tú quieres subir a Farellones, hay un puesto de carabineros. Claro. ¿Qué ocurre ahí? No se puede subir. El camino está muy riesgoso, no se puede subir. Si tú vas a San José de Maipo, la G21, En el cajón del lo Maipo mismo. es lo mismo. No te dejan Exacto. subir. Si Y los acá en guardaparques- el inicio de la O no hay ni una valla que te Lo que pueda pasa es que prohibir. estos senderos, al menos en el inicio, están demarcados y la huella es clarita. Claro. Si hay un guardaparque en el inicio, a sabiendas que hay aviso de mal tiempo, el guardaparque no deja pasar. Pero si no hay nadie, la gente igual Pasa, pues, asume que se puede. No pasa nada, no hay riesgo, aquí puede seguir. Entonces es grave. ¿Sabes qué, Karim? Esto puede implicar incluso acciones legales por parte de las familias de las víctimas. O sea, sin duda, Gonzalo, lo que tú dices es el mejor ejemplo. Es como cuando, a ver, estas personas ya llevaban varios días en las torres, ¿no? Habían hecho otros circuitos para llegar ahí y entonces llegan a los campamentos, que son lugares donde en la noche pueden descansar, comer, secar sus ropas para el otro día seguir. Y es ahí la instancia donde se chequea el estado, si la ruta está abierta o no, si está permitido o no. O sea, si ellos nunca tuvieron ni una prohibición de que el lugar estaba cerrado. Está bien, yo entiendo que si uno va a un lugar es responsabilidad de uno mismo chequear las condiciones climáticas, ver cuáles son mis condiciones físicas, cómo está el equipamiento que llevo, estoy preparado o no para emprender esta caminata tan larga con estas condiciones, pero también cuando uno va a un lugar, a otro país, cuando paga un ingreso a un parque, espera encontrar con advertencias, con señaléticas, ¿no? Como lo dices tú, cuando uno va a Farellones, que te piden cadenas, te advierten de tal curva, o cuando vas a San José de Maipo hay carabineros que están con la valla ahí y te dicen, no, está nevando, no se puede pasar o se puede llegar solo hasta tal sitio. Bueno, en este caso nada de eso hubo y hay reclamos de algunos de los familiares de las víctimas ya, y perfectamente esto podría implicar luego temas legales. Conversamos ayer con las autoridades del hospital para ver cómo estaban las personas que llegaron hasta ahí heridas. Algunos de ellos estaban traumatizados, uno de ellos sufrió un shock, estaba descompensado también, emocionalmente muy afectado con lo que les había tocado vivir. Los tuvieron que atender en el hospital. De todas maneras nos decían que las heridas eran básicamente algunos golpes por caídas o también heridas en la piel, erosiones producidas por la nieve. Revisemos lo que nos decían las autoridades del hospital ayer, quienes atendieron a las personas que fueron trasladadas y evacuadas hasta ahí en helicóptero. La verdad que estuvimos esperando bastante tiempo, las condiciones meteorológicas eran bastante adversas y ahora recién acaban de llegar los fallecidos. Tenemos las cinco personas, las 5 extranjeros, las tenemos ya en nuestro servicio, y PDI está haciendo su trabajo pericial inicial, que consiste en la inspección externa, y luego procedemos nosotros a hacer la pericia correspondiente tanatológica. Presuntamente es hipotermia, pero tenemos nosotros que llegar a una base científica de eso para poder después hacer un informe pericial y establecer conexión con los tribunales. Nosotros estamos en este momento comenzando ya los procesos de autopsia de las personas fallecidas. Esos se van a desarrollar durante el día de hoy y probablemente se extiendan hasta el día de mañana. Aparte de las autopsias, nosotros tenemos que corroborar las identidades de las personas fallecidas, y para eso vamos a establecer un plan de acción que implica primero hacer los registros de dactilares, es decir, de huellas dactilares, pero en paralelo también vamos a hacer peritajes odontológicos que nos permitan en el fondo contar también con registros dentales.
Ahora, Karim, bueno, nosotros lo mencionamos, el circuito de la O está cerrado en estos momentos, pero el de la W sigue abierto y el que es por el día también sigue abierto. ¿Se han implementado medidas adicionales de seguridad? Es decir, ¿se han reforzado también los circuitos y los patrullajes, entre comillas, también de los guardaparques, considerando esta tragedia? No, mira, fíjate que, bueno, no se han tomado medidas especiales. Hoy va a haber una nueva evacuación. Esto es importante, muchachos. Había otro grupo. Recordemos que cuando ellos iban avanzando, habían algunos que retrocedieron, ¿no? Iban desde el sector de los perros avanzando hacia John Gardner, que es el otro punto. Un tramo como de 7,5 kilómetros que tarda 6 horas de caminata. Bueno, cuando se complican las condiciones meteorológicas, algunos regresan a la base de los perros y otros continúan hasta el sector de un campamento Dickens. Hay por lo menos 20 personas que están ahí, que también pidieron ser evacuadas, y ese rescate se va a hacer hoy, 9:30, 10 de la mañana, nos explicaban ayer, va a comenzar esta evacuación que va a ser terrestre. Hay un camino donde se puede llegar en vehículos 4x4 y eso va a comenzar también en horas de la mañana. Ahora, respecto de si hay algún tipo de medida especial, ayer nosotros nos topábamos con algunos turistas en el centro de Puerto Natales y les preguntábamos, una pareja israelí que me encontré en una tienda, y me decían que les preguntaba si se habían enterado y qué pensaban. Bueno, venían atemorizados. Hoy día aquí en el hotel también algunas de las personas comentando todo lo que había ocurrido ahí. No los detiene, van, pero con mayor precaución, ¿no? Claro. Revisando las condiciones climáticas, pero no hay sectores que se hayan cerrado específicamente a partir de esto. Recordemos que esto fue un evento especial en el sector más complicado de la montaña. Cuando uno revisa las guías, en las guías turísticas incluso sale ese tramo de los perros a John Gardner, es la parte más compleja de la montaña, que es la más alta, son 1.200 metros de altura, donde más nieve cae, así que bueno, es el trekking más difícil, por así decirlo. Sí, mira, estamos viendo imágenes Gonza. de la situación ayer. O sea, mira cómo estaba ayer, que estaba mejor. ¿Cómo habrá sido con 190 kilómetros por hora de viento? O sea, ninguna posibilidad. Afortunadamente hubo algunos sobrevivientes, pero era una condición extrema. Lo que a mí, al menos, me molesta mucho es que las cosas sean tan al lote. Porque hoy día, más que nunca, hay tanta herramienta fácil para tener un poco de anticipación. Si no estamos en la década del 80, donde tener un equipo GPS era tener una cuestión que parecía un televisor, y era súper privativo, ¿no? Claro. No era fácil. Hoy día, hasta un teléfono celular te dice el informe del tiempo con buena exactitud. Mira, no puede ser que todo depende de plata. La hotelería en Torres del Paine puede llegar a valores súper altos, o sea, hasta 1 millón de pesos la noche. Pero los guías de los hoteles, que te cobran por paseo 200.000 pesos, 150.000 pesos por persona, van con radio, con satelital, con GPS. ¿Eso es obligación? Es que los hoteles cuidan mucho su reputación, ¿no? Entonces, imagínate que los hoteles de Torre del Paine están en la lista de los primeros 10 del mundo, algunos. O sea, a ese nivel. Entonces, ¿cómo en el sistema administrado por el Estado ni siquiera chequean y más encima nos mandan a todos a votar al mismo tiempo y dejan sin nadie? O sea, eso es un despelote, ¿o no? No. De verdad que es nefasto. Bueno, lo que tú dices respecto de los guías, hay una época del año donde es obligatorio ir con guía. Eso es durante el invierno, ¿no? Porque las condiciones son adversas, porque es más complejo y porque los guías conocen los lugares y cuándo sí y cuándo no. Y ahí la decisión la toman ellos, ¿no? Pero en esta época del año, que se supone que el clima es más benévolo, no es obligatorio ir con guía. Y bueno, lo que nos decían es que este invierno, particularmente este invierno, como que no tuvieron invierno propiamente tal. Y esto los sorprendió, ¿no? Como que
en esta época del año no debería haber ese tipo de eventos. Entonces tal vez uno podría encontrar ahí alguna especie de relajo, alguna explicación de por qué ese relajo. Pero lo que yo le decía al director de Senapred ayer, hoy día los pronósticos meteorológicos son muy certeros, director. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes digan, nosotros emitimos una alerta temprana preventiva? Claro. Ok, ¿a quién se la emitieron? A los organismos correspondientes. Entonces, ese tipo de respuestas son las que nos dan. Y eso es lo que molesta, porque fallecieron 5 personas, muchachos. O sea, esto golpea duramente al turismo. Esta zona, Gonzalo, como tú decías, los hoteles, los guías, el transporte, las vans de turismo, todos viven del turismo. Y esta noticia ha salido en todas partes del mundo. En todas partes del mundo se enteran de que murieron 5 turistas extranjeros en un lugar donde no estaban los encargados de decirle a la gente que no se puede avanzar. O teniendo a la mano la información meteorológica, no se cierra un tramo de una ruta que es muy compleja. Basta con mirar las montañas y ver de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, es bien complicado todo. Cuando hay imágenes de ayer, de cuando estos helicópteros de carabineros llegan a rescatar a las personas que estaban heridas, hay algunos que venían muy afectados, cojeando. Bueno, nos entregaron un informe de su estado de salud. Escuchémoslo. Recibimos el traslado de 4 pacientes de múltiples nacionalidades. Tenemos 2 australianos, tenemos un norteamericano y un chileno. De ellos, una persona es de sexo femenina, de nacionalidad australiana, los cuales se encuentran todos en proceso de revisión por nuestro equipo médico. Están todos estables dentro de sus condiciones y fuera de riesgo vital. Durante la tarde recibimos 4 turistas de nacionalidades diversas, australiano, un chileno, un norteamericano y un inglés, que se encuentran estables. La mayoría de ellos ya está de alta, ¿ya? Y posteriormente recibimos otra evacuación con otros 4 turistas, los 4 ingleses, una de sexo femenino y 3 de sexo masculino, que también se encuentran en evaluación médica, también con lesiones leves, fuera de riesgo vital. Vamos a estar atentos entonces a este nuevo grupo de personas que van a ser trasladados. Yo les comentaba, 9:30, 10 debería comenzar esa operación. Un trayecto de 3 horas a eso del mediodía ya deberían estar de regreso aquí en Puerto Natales. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra también durante esta jornada y las repercusiones que ha tenido esta, que ha sido sin duda la peor tragedia que ha tenido en su historia este tan hermoso lugar de Chile como son las Torres del Paine. Sí, hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar en esto. Está en juego la vida, está en juego nuestra imagen. No puede ser que sea más fácil encontrarte con un puma que con un guardaparque en el parque nacional más importante de nuestro país. Karim Bute, seguimos en contacto. Buenos días. Chao, buen día.